Muy buenas tardes. Estamos ya los valientes en esta hora. Y bueno, es el momento de las comunicaciones, de las primeras comunicaciones del Congreso. Voy a ir dando paso a cada comunicación, iré presentando y ya sabéis que son 10 minutos para dejar 5 minutos de coloquio. Entonces, vamos a empezar por Angie Estefany Rojas, es criminóloga, Laura Yalén Pinto Patiño, ella es de Derecho, pero han cursado un máster de Educación, son entusiastas de la educación y entonces nos van a hablar de un tema muy interesante también para nosotros que somos una ONGD y trabajamos en Colombia, y es Educación en las zonas rurales de Colombia, realidad y retos del Estado colombiano en el departamento de Cundinamarca. Adelante. Bien, buenas tardes a todos y a todas. Como ya nos han presentado, somos Laura y quien nos habla Angie. Estamos realmente agradecidas por tener la oportunidad de conversar con todos vosotros sobre lo que es la educación en las zonas rurales de Colombia. Nos centraremos específicamente en el departamento de Cundinamarca. Bien, antes de iniciar, decir que hablaremos básicamente sobre lo que es la conceptualización de este derecho, específicamente en el marco normativo colombiano, y veremos cómo existe una grave problemática por una inconsistencia que se produce entre la normativa aplicable y la realidad, pues que de hecho sufren los niños y niñas a diario que habitan en las zonas rurales. Y finalmente, con la intención de brindar un poco de luz sobre este fenómeno, lo que llevaremos a cabo es un abordaje sobre modelos alternativos que actualmente pues, se llevan a cabo en estas zonas. Bien, cuando hablamos del derecho a la educación de los niños y las niñas, también consideramos que es importante escuchar cuáles son sus palabras. Por eso, brevemente, queremos que escuchéis este podcast que está en Spotify y se denomina Maestra Tierra. Es simplemente un medio minuto. Me parece que habría que acceder aquí. Bueno, creo que para eso habría que acceder previamente a una cuenta, pero bueno, no pasa nada. Básicamente lo que venía a decir este minutillo era que los niños y las niñas merecen tener un acceso pleno y completo a lo que es la educación, básicamente porque es lo que se establece en los estándares tanto internacionales y universales de Naciones Unidas como en el sistema regional, concretamente pues en nuestro caso es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y es que este derecho, como también se habrá visto a lo largo del día de hoy, está vinculado a lo que es la igualdad, la no discriminación y también la equidad. Por lo tanto, se vincula con el pleno desarrollo de la personalidad y también, como lo señala la propia Comisión de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, con una serie de características que al fin y al cabo pues, se refieren a una educación de forma integral. Hablamos de la disponibilidad, la accesibilidad, la aceptabilidad, la adaptabilidad, que quizás suenan palabras un poco confusas, pero que a lo que se refieren en todo caso es a que la educación debe ser adaptada a los entornos culturales, a los menores en cuestión y también al territorio. Y evidentemente bajo el manto de un principio rector universal que es el interés superior del menor. Bien, todo esto en Colombia se aplica a través de lo que es la Constitución Política, en cuyo articulado se recoge este derecho como fundamental. Concretamente se trata de la educación obligatoria entre los 5 y los 15 años y también gratuita para este rango de edades. Y en lo que respecta a la jurisprudencia, la propia Corte Constitucional lo establece como un derecho inalienable, inherente a la persona humana, y también lo vincula con el principio material de la igualdad. Esto también resulta importante porque otra vinculación que hace la Corte es el acceso a otro tipo de herramientas para poder dar un acceso pleno a la educación, como sería el Internet. Posteriormente veremos por qué resulta tan importante el acceso a este tipo de medios en el contexto rural. En Colombia, para hacernos una idea genérica, lo que existe es una Ley General de Educación en cuyo articulado establece que el campo educativo tiene que tener siempre un enfoque que sea de tipo rural y urbano. ¿Esto qué implica? Pues que en la educación en el contexto rural da lugar a que hayan modelos educativos flexibles que se especializan en los diferentes territorios y dependen pues, de las necesidades de los menores.
Por ejemplo, hay modelos educativos más específicos para aquellos menores que no pueden asistir de forma regular a la escuela por el distanciamiento que existe entre la zona en la que habitan y su colegio. Y posteriormente, lo que es como el eslabón principal en el ámbito colombiano, existe un proyecto que se llama el Proyecto Educativo PER, que es un programa de fortalecimiento de lo que ya son las escuelas que existen en los entornos rurales y consiste en el financiamiento de tanto el plan educativo como la capacitación de los docentes. Bueno, buenas tardes a todos. Ahora bien, entrando a la problemática sobre el acceso a la educación en estas zonas rurales de Colombia, es muy importante tener en cuenta los diversos factores que se presentan y que dan pie precisamente a esta problemática. Entonces, el primero de ellos es lo que ya mencionaba Angie, referente al aislamiento geográfico que existe entre la distancia que tiene que recorrer el menor hasta su respectivo centro educativo, así como también una carencia casi total de recursos virtuales y de una enseñanza virtual en estos centros educativos, precisamente porque existe un acceso limitado y escaso al recurso del Internet, debido a que solo el 17% de la población estudiantil en zonas rurales tiene un acceso fijo a Internet y el 74% de los hogares rurales no tiene ningún elemento tecnológico como computador, ordenador, teléfono para poder acceder al Internet y a los diferentes recursos que se encuentran en él. Asimismo, debemos tener en cuenta que son múltiples los factores, entre ellos el bajo nivel educativo de los padres, la inestabilidad económica de las familias rurales, la alta tasa de desempleo y, por tanto, lo que conlleva el trabajo infantil muchas veces de estos menores. A lo largo de nuestra investigación utilizamos diferentes estadísticas del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas de Colombia, DANE, por medio del cual se mostraron cifras y datos sobre los menores que eran matriculados, no matriculados y que desertaban a lo largo del periodo escolar de 2018, 2019 y 2020, en donde en general las cifras muestran ser positivas, mostrando un alto porcentaje de menores matriculados. Sin embargo, las cifras que vemos en la presentación de rojo son las cifras de los menores que tuvieron problemas en el acceso a su derecho a la educación. Estas cifras no deben ser perdidas de vistas a lo largo de los planes nacionales creados por el Estado, ni mucho menos de las investigaciones que se hagan en torno a la educación infantil. De estas cifras queremos resaltar que del número total de los estudiantes, de los niños que no han podido ser matriculados a entidades oficiales del Estado para acceder a su educación, el 70% de ellos viene de zonas rurales. Ahora bien, el objetivo principal de nuestra investigación es mostrar las buenas prácticas y las alternativas existentes para esta problemática de la educación infantil rural. Por tanto, vamos a presentar dos iniciativas que se enmarcan en programas radiales, siendo la radio el medio de comunicación principal en estas zonas, debido al limitado acceso que ellos tienen a Internet y a otros medios de comunicación. Entonces, el primer programa se llama Aprende la Onda, que consiste en programas radiales de 10 a 20 minutos, en los cuales se desarrollan habilidades socioeconómicas y competencias blandas y desde luego tienen un contenido formativo. Este programa radial se ha presentado en más de 8 municipios y más departamentos de Colombia y tiene más de 300 capítulos por medio de los cuales se utiliza como recurso educativo en muchas zonas rurales. Y en segundo lugar tenemos la labor de Maestra Tierra y bueno, acá les vamos a compartir un video que nos hicieron ellas específicamente para esta ponencia, dando a conocer un poco su iniciativa. ¡Epa, su persona! Desde Bogotá, Colombia, les presentamos el grupo de estudio Maestra Tierra, un grupo enfocado a la investigación sobre las educaciones campesinas del país. Acompáñenos pues a pegarnos este borondo. Vamos a contarles un poquitico de lo que hacemos. Pues resulta, pasa y acontece que por allá en el año 2019, gracias a la influencia de la profesora Claudia Sierra,
nos pusimos a detallarnos en un grupo de projes el problema tan grande que hay respecto a la educación rural en el país. Porque no sabemos si sus mercedes por allá en esas tierras tan lejanas sepan que acá el Estado abandona un montón lo que es la educación rural. No les dan garantías ni nada a los chiniticos y las chiniticas, y muy pocos de ellos pueden acceder al sistema educativo. Además, a un sistema educativo que no tiene en cuenta sus costumbres y sus saberes como campesinos, sino los integra como uno más del montón. Entonces, pues desde ahí nos reunimos todo un grupo de projes a camellar duro en territorios como lo son Cibaté y Madrid, Cundinamarca. Hemos hecho diferentes acciones, entre ellas acercarnos a la comunidad para poder ponernos a dialogar, para poder charlar y saber qué es lo que necesitan, qué tanto saben y qué tanto sienten que han acogido esos saberes el Estado, las escuelas. Y pues desde ahí ha empezado una indagación muy larga. Pero tantito le contamos un poquito más, su merced. Entonces, desde el año 2019 hemos trabajado con campesinos, asociaciones de defensores del territorio, líderes ambientales, que alzan su voz de protesta para respetar todo lo que nos da la madre naturaleza, la Pachamama. También hemos trabajado en las escuelas rurales, dando un apoyo pedagógico a los chiniticos y las chiniticas, sacando también esos contenidos curriculares de la escuela y poniéndolos en contexto, dialogando con sus saberes propios como niños y niñas campesinos de Colombia. Entonces, pues desde ahí ha empezado esta travesía. Ya con el tema de la pandemia, pues como ustedes pueden ver con esta ponencia, los chiniticos se quedaron sin acceder al sistema educativo gracias a las grandes falencias que tiene el país, entre ellas la falta de cobertura y de garantías en las zonas rurales. Entonces, desde ese momento nos propusimos hacer Maestra Tierra al Aire, un programa radioeducativo que acoge a los chiniticos y a las chiniticas y que no los abandonó nunca en medio de la pandemia. Eso ha sido un poco lo que hemos hecho en el grupo de estudio, asesorías pedagógicas, acompañamiento al campesino, caminamos de la mano con ellos y con ellas, porque consideramos que nuestro rol como projes colombianos también está al enfocarnos en las comunidades campesinas. Eso es lo que ha hecho el grupo de estudio durante este tiempo y lo que queremos seguir apostando a diario, poner nuestro granito de arena, nosotros, los projes del futuro. Muchísimas gracias por acoger y ver esta propuesta. Y claro que les esperamos en Colombia con los brazos abiertos, con un tintico y una arepa para su merced, para que se aventure y adentre a estas zonas tan boniticas. Le enviamos un abrazo a su persona. Bueno, esta es la segunda iniciativa que queremos dar a conocer en nuestra investigación, que es Maestra Tierra. Bueno, finalmente, como conclusión de toda nuestra investigación, podemos decir que en Colombia existe una gran brecha entre lo que se denomina educación rural y educación urbana. Esta brecha tiene como consecuencia la vulneración del derecho a la educación de los menores y asimismo la violación de estándares internacionales que mencionamos al principio de la exposición, y entre ellos el interés superior del menor y toda esta normativa internacional que se ha especificado para el derecho a la educación, lo que hace necesario que sigan existiendo este tipo de alternativas para poder gestionar de alguna manera y de acuerdo a las necesidades de cada población el derecho a la educación, y en este caso el derecho a la educación infantil en zonas rurales. Y ya para cerrar, nos gustaría simplemente compartir una reflexión que nos surgía durante la realización de ese trabajo, y es, muchas veces se menciona que los niños y las niñas son el futuro, pues aquí queda un poco en el aire qué ocurre con las garantías de aquellos que habitan en las zonas rurales de los países pues empobrecidos. Y por otra parte, como un punto comparativo, qué impacto pues podría tener la radio como recurso de aprendizaje en países del norte global que tienen otro tipo de gestión de este aprendizaje. Y eso es todo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias por la presentación. Sí, si alguno tiene una pregunta, ¿alguien del público? Yo quería preguntaros, ¿este proyecto con la radio entra dentro del currículo en las escuelas o es voluntario para...? Bueno, pues muchas gracias por tu pregunta. Este contenido estas dos iniciativas que presentamos en nuestra investigación
son totalmente voluntarias, que si bien los contenidos que se ofrecen en su parte educativa se alinean con lo establecido con el Ministerio de Educación Nacional, no entran dentro de un currículum, porque como lo mencionamos, uno de los factores de esta problemática es precisamente que dentro de los currículums o de los planes educativos no utilizan como herramientas alternas, ya sea con acceso a internet o programas radiales o programas televisivos, sino simplemente se centran en una educación tradicional de asistencia presencial a las escuelas. Pues pasamos a la siguiente comunicación. Es de la mano de Mercedes Ten Domènech. Ella es estudiante de un doctorado de la Universidad de Valencia, Sostenibilidad y Paz. Y el título de su comunicación es Educación e Ilustración, el útil fundamento que subyace en la defensa del derecho a la educación de las mujeres en España. Buenas tardes. En primer lugar, agradecer al comité organizador por haber aceptado mi comunicación. Yo voy a hablar de la educación y de la ilustración y cómo afectaron los fundamentos sobre los que descansó la defensa de la educación en España en el reconocimiento de los derechos de las mujeres en el siglo XIX. Bueno, pues como todos conocéis, en el siglo XVIII tiene lugar una revolución cultural que cuestiona la explicación del mundo hasta ahora conocido. Y en esta vorágine de corrientes de pensamiento, el racionalismo moderno irrumpe con firmeza defendiendo que la razón es el único medio a través del cual alcanzar el conocimiento. Por tanto, todo lo que no es racional es falso e inútil. De ahí nace una necesidad urgente y perentoria de educar a toda la población para sacar del error que produce la ignorancia. Pero no solo por eso, sino porque la sociedad a partir de ahora se construye de un pacto, por tanto el ciudadano debe conocer los fundamentos sobre los que funciona esta sociedad para que así pueda consolidarse. A partir de esta premisa nos preguntamos qué sucedió en España, es decir, cuáles fueron los fundamentos que promovieron el establecimiento de un plan educativo estatal y cómo repercutió a la hora de reconocer el derecho educativo de las españolas. En primer lugar, cabe destacar que la Ilustración en España fue más bien un movimiento minoritario, pero sí que es verdad que dejó un gran pozo en la sociedad del momento. Defendía la posibilidad de ser dueño de uno mismo a partir de la libertad que concede el saber. Pero lo interesante sería saber qué entendían nuestros ilustrados españoles acerca de la educación. Para ello me he detenido en tres principales: en el Conde Cabarrús, en Gaspar Almercho de Jovellanos y en Pedro Rodríguez Campomanes. El primero de ellos, el Conde de Cabarrús, aborda la educación desde una perspectiva muy institucional. Él lo que anima es abrir centros patrióticos donde se imparta el catecismo político, es decir, lo que anima es a instruir al ciudadano en aquellos fundamentos y principios sobre los que se asienta este nuevo modelo de Estado. Por su parte, el Conde de Jovellanos es el más prolífico en su obra pedagógica y defiende que son tres las bondades que se desprende de la educación. La primera dice que trae bonanza económica porque con el saber se perfecciona la técnica, aumenta la productividad y así la riqueza. También defiende que es motivo de progreso de los estados porque ilumina el proceso de creación de las leyes, erigiéndolas sobre máximas de justicia. También es consejera en política y alumbra la magistratura. Y finalmente, para el individuo defiende que es una fuente de perfectibilidad, es decir, de desarrollo de capacidades físicas, intelectuales, morales y así como acrisola las costumbres. En este sentido, cabe destacar que es el único de los pensadores ilustrados españoles que sitúa el punto de los beneficios de la educación como un bien en sí mismo para la persona, independientemente de la utilidad tanto para la industria como para el Estado. No obstante, ya que es fuente de perfectibilidad humana, dice, bueno, pues el Estado se debe aprovechar de esto y por ello, a lo largo de su trayectoria, pone el énfasis sobre la importancia de la implantación de un sistema educativo en España. Por último, Campomanes es de los ilustrados el que, quizás por su procedencia económica, es de los ilustrados el que tiene una perspectiva más materialista acerca de la educación y defiende el que la implantación del sistema educativo en España radica en crear un proceso de industrialización. Toda la tradición ilustrada española lo que aspira es a la autonomía de la sociedad, donde la libertad
confluya con las demandas sociales y crearán así una sociedad más justa e igualitaria. Pero velozmente irrumpe una mentalidad puramente productivista que orienta esta autonomía de la sociedad a parámetros de producción entroncados con el despliegue de las fuerzas de producción. Esto es, de las 3 bondades que defendía Jovellanos acerca de la educación, se reducen todos a utilidades económicas. Entonces, la lógica es la siguiente: la educación se torna en aprendizaje del sector donde uno va a trabajar posteriormente. Si tú conoces el sector, mayor va a ser la productividad, mayor va a ser el dinero y mayor va a ser la felicidad. No obstante, Jovellanos advierte del peligro de esta lógica. ¿Por qué? Porque dice que esto dará paso a sociedades profundamente ricas pero inmensamente corruptas, ya que el pensador lo que defiende es que la felicidad tanto del hombre como de los pueblos radica precisamente en las dotes morales que permiten ordenar sobre los desórdenes que nacen, por ejemplo, del lujo, de la opulencia, de la riqueza. Claro, si el deber de todo buen Estado es garantizar la felicidad y entendemos la felicidad en términos de producción y riqueza, el Estado debe garantizar la alta productividad. Entonces se procede a una redistribución de las tareas económicas, de las labores económicas, pues en función de la edad, de las inclinaciones, de la fortaleza, y todo esto acaba en una división sexual del trabajo. A los hombres, en el proyecto educativo de fomento de la industria popular, se les atribuye el ejército, las obras públicas y la agricultura, y a las mujeres, que en ese momento no es que se pusiera muy en duda si el ingenio entendía de sexo, pero sí que decían que por la experiencia se les había visto más habilidosas con las manufacturas. Entonces se les atribuye las manufacturas y también las tareas domésticas. En esta redistribución de espacios acaba influyendo en el modo de relacionarse, de modo que asienta qué es lo propio de los hombres y qué es lo propio de las mujeres. Por tanto, esta división sexual del trabajo lo que supone para la mujer a largo plazo es el triunfo de la domesticidad, es decir, que la única función de la mujer es ser esposa y madre. Y todo esto, ¿por qué? Porque todas estas atribuciones sociales y laborales que se realizan en este periodo se asientan sobre concepciones acerca de su naturaleza totalmente envilecidas, ¿no? Parten de la inferioridad congénita del intelecto femenino. Entonces, ¿qué ocurre, no? Con la subida al trono de Fernando VI a mediados del siglo XVIII, lo que se produce es que aumentan las actividades de ocio en el que participan activamente aristócratas. Entonces comienzan a adquirir con el paso de los años famas de caprichosas, pródigas, despilfarradoras. Entonces se les acusa de arruinar a sus familias y a la larga del declive de la economía española. Entonces el conde Floridablanc, en un intento por remediar esta situación, elaboró un proyecto en el que sugiere establecer un traje obligatorio femenino. Este proyecto es enviado previamente a la condesa de Montijo para saber su opinión, que declina tal propuesta y además le contesta que el problema no está en que las españolas gasten, sino en las razones de por qué gastan, y culpabiliza en este sentido al falseado contenido del sistema educativo español. Hasta que la ignorancia de las mujeres no se convierte en un problema que consideran que están afectando los intereses del Estado, el debate acerca de su educación no adquiere cierta viveza. A lo largo de todo el siglo XIX es donde vamos a ver este debate y infinitud de tratados hablando sobre las mujeres y sus hábitos de consumo. Y a lo largo del siglo XIX vamos a ver 3 etapas por la batalla de la educación de las mujeres, pero en España solo vamos a estar en la primera y la segunda. El primero es el reconocimiento del derecho educativo a las mujeres, el segundo es la igualdad del contenido con respecto al de los hombres y el tercero es el reconocimiento al ejercicio profesional. A lo largo del siglo se van a celebrar, sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XIX, con la entrada en vigor de la Ley de Moyano, que establece la obligatoriedad de la enseñanza femenina, aunque diferencia el contenido. Se van a celebrar una serie de congresos y conferencias en los que se va a debatir acerca de los derechos educativos de las mujeres. Debido a esta mentalidad utilitarista y pragmática que hablábamos al principio de cómo fue concebida la educación en España, en el que triunfó el utilitarismo, sobre todo con esta dimensión enfocada hacia la producción, solo fue posible
comenzar a ampliar la educación de las mujeres precisamente en el discurso tradicional, es decir, en que si se les educa realizarán con mayor perfección su misión como buenas esposas y buenas madres. Hay que tener en cuenta que si el primer contacto con la realidad que tiene el ciudadano es a través de una madre, de madres iletradas, no iban a nacer ciudadanos virtuosos que fueran a traer la prosperidad a la nación. Destacar dos congresos que se celebraron a final del siglo XIX, que fue el Congreso Pedagógico de 1888 y 1892, porque ¿qué pasa? Que desde la ley de Moyano, bueno, ya antes con la Real Cédula de Carlos III ya la educación estaba diferenciada, pero bueno, desde la ley de Moyano hasta ahora se veía que los nefastos frutos de la educación. Y entonces, empleando el mismo fundamento, lo que logran es tener lo que logran es modificar y ampliar la educación femenina, lo que supuso un aumento de derechos y libertades para las mujeres. ¿Y por qué destaco el último congreso? Porque fue la primera vez que las mujeres fueron miembros activas de su educación. Hasta ahora siempre habían sido el sujeto educado, pues ahora empezaron a formar parte de este proyecto. Y cabe destacar dos ponentes que fueron Emilia Pardo Bazán y Concepción Arenal, porque se desligaron del núcleo teórico que hasta ahora había descansado la defensa por el derecho de las mujeres, y es que fundamentaron el derecho de la educación en la dignidad de la mujer, independientemente de su función social y de su estado civil. Destacar que Concepción Arenal todavía fue más allá, porque ella distingue entre dignidad ontológica y axiológica, de manera que la ontológica sería la inmanente y la axiológica sería la adquirida a partir de los actos humanos. Entonces, para ella la educación es un elemento de humanización, de personificación. En síntesis, para la teórica, la educación es un instrumento de la verdad para alcanzar la justicia, y de la justicia dimana la igualdad y la no discriminación, de manera que la mujer que alcanza educación alcanza su dignidad y con ella la justicia. Así que nada, bueno, estos son todos los fundamentos que sostuvieron la defensa. Muchas gracias. Muchas gracias por este viaje en el tiempo. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que se quiera enseñar sobre esta comunicación? Bueno, pues damos paso a la siguiente. Y es con Ángel Corredor Agulló. Él es contratado predoctoral de la Facultad de Derecho. Y el título de su comunicación, la aplicación del derecho a la educación a los avances tecnológicos, la necesidad de educación bioética en edición genética de la línea germinal humana. En primer lugar, dar las gracias al comité organizador por llevar a cabo un congreso en materia de derechos humanos y educación. Antes de entrar en profundidad en qué consiste la necesidad en educación en materia bioética en la línea germinal, permítanme que haga una breve referencia a qué significa la edición genética y la última técnica que ha sido revolucionaria, que es conocida con el nombre de CRISPR-Cas9. Esta técnica no es la última, no es la primera ni va a ser la última que surja, pero es la más revolucionaria. ¿Por qué? Porque supone realizar intervenciones genéticas en nuestro ADN en un tiempo récord, y además es muy económica y muy barata, lo que ha supuesto un proceso de democratización en su uso. Esto permite que muchos laboratorios que anteriormente y universidades no se podían permitir, laboratorios de alta seguridad o que tenían un alto coste, no lo podían llevar a cabo. Sin embargo, las intervenciones genéticas en seres humanos, en plantas o en vegetales se pueden llevar con un coste muy bajo. Actualmente únicamente es posible realizar intervenciones genéticas para curar enfermedades monogénicas, es decir, en las que interviene un único gen. Nuestro ADN está formado por 4 letras, la A, la G, la T y la C. Estas 4 letras, al igual que los ordenadores funcionan con ceros y con unos, esta herramienta permite modificar una letra que sea patológica, es decir, que provoque una enfermedad, sustituyendo una letra por otra. Pero si la investigación llega avanza en un mayor grado, se puede conseguir modificar características en los seres humanos. Pero actualmente el estado de la técnica
impide llevar a cabo este tipo de modificaciones, pero en un breve lapso de tiempo o más dilatado se podrán llevar a cabo estas modificaciones. Uno de los inconvenientes que tiene es que cuando los individuos ya están plenamente formados, cuando se intenta reparar una enfermedad, es muy difícil de conseguir. Actualmente ya se aplica para curar cegueras, que se ha aprobado en el año 2021. Lo que pasa es que en ocasiones hay que recurrir a la línea germinal. La línea germinal no son los embriones, sino que la línea germinal es una modificación, no es exclusivamente los embriones, pero es una modificación que se realiza en el útero de la madre cuando el desarrollo embrionario aún no ha estado en una fase muy avanzada, también en los ovarios o también en los testículos del hombre. Cualquier modificación o cualquier error que se introduzca va a pasar a las generaciones sucesivas. Dos límites morales se han establecido al respecto, que es no modificar la línea germinal por las implicaciones que puede tener, pero eso también cierra una rama terapéutica muy potente, y otra diferencia moral entre el mejoramiento, por una parte, y otra parte, el tratamiento terapéutico o preventivo. Con todo ello se reúne la comunidad científica en dos cumbres internacionales, una primera cumbre internacional y una segunda cumbre internacional, y posteriormente también se van realizando reuniones de diversos científicos y elaboran manifiestos que se publican en las prestigiosas revistas como por ejemplo Science. En todos estos documentos se insiste en la necesidad de una participación pública. ¿Por qué es necesaria una participación pública? Para lograr consensos universales. Consensos universales que nos lleven a cambios de leyes, establecer nuevas leyes o mantener las leyes que existen a nivel universal y también a nivel nacional. Actualmente en España tenemos un artículo, que es el artículo 13 del Convenio de Oviedo, que impide realizar cualquier intervención genética en la línea germinal humana. Yo me pregunto, exigimos una participación pública, pero claro, la ciudadanía posiblemente no conozca en qué consiste esta técnica de edición genética, más aún cuando es complejo, más aún cuando se tiene una escasa preparación y en general el nivel de conocimiento científico es bajo, aunque el interés es mayor de la educación que se recibe en la materia científica. Por lo tanto, si no existe una labor educativa previa, la participación ciudadana puede estar condenada al fracaso. En base a esto, ¿quiénes son los destinatarios de la educación en bioética y en las implicaciones que tienen estas intervenciones genéticas? Todos los ciudadanos. Hay dos declaraciones a nivel internacional, la Declaración Universal del Genoma y los Derechos Humanos y la Declaración Universal de Bioética y Derechos Humanos, ambas de la UNESCO. Se pone un énfasis en especial a los jóvenes y a los responsables de las políticas públicas cuando se habla de los avances biotecnológicos. Pero esto no excluye que sea toda la ciudadanía la que debe de participar y la que debe de recibir esas actividades formativas en cualquier avance biotecnológico que se produzca. Si entendemos que la educación es formal, informal y no formal, pues la educación en materia de los avances biotecnológicos debe de llevar a toda la población. Sin embargo, hay dos enfoques en bioética, uno que es más ecologista y otro que es más destinado a la clínica. El enfoque que es más ecologista sí que sostendría que todos y cada uno de nosotros debemos de someternos a esta labor educativa, pero el enfoque más destinado a la clínica indica que nada más son los responsables que están utilizando estas técnicas las que deberían de llevar a cabo las labores educativas. Y normalmente cuando pensamos en un avance biotecnológico, normalmente lo solemos delimitar a los estudiantes de medicina, a la gente que, por así decirlo, se dedica a investigar esta materia. Pero claro, si necesitamos una participación pública que se englobe a toda la sociedad, porque se ha insistido mucho por parte de la comunidad científica, pues es vital y necesario que sea toda la ciudadanía la que tenga un conocimiento cabal de esta técnica. Por lo tanto, no solo los colegios, los institutos y las universidades que deben adaptar sus planes de estudio según las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud que ha emitido este verano y que España se someterá a una revisión en los próximos 3 años, sino que también se deben de incluir a los medios de comunicación a través de las noticias y las campañas publicitarias. Pero también
hay que evitar ciertos riesgos en esta transmisión de la información. ¿Por qué? Porque puede haber científicos que vean limitadas sus investigaciones. Por lo tanto, tienen un determinado sesgo. También existen compañías privadas que pueden tener intereses en la financiación. En todo caso, no se debe restringir la participación de ningún científico, sino elaborar un marco de diálogo multidisciplinar y luego también que sea un diálogo en el que se incluyan todas las perspectivas, sin acallar ninguna de esas perspectivas. Luego también tenemos una literatura, una cinematografía y también documentales, como por ejemplo Gattaca, Un mundo feliz. Sí que hay que reconocer que son escenarios distópicos, pero hay autores filosóficos que insisten mucho en que se podrían generar esos escenarios, pero también es arriesgado, y también habría que modular esos escenarios distópicos. También hay un documental en Netflix que se llama Selección antinatural. Por lo tanto, también la Organización Mundial de la Salud va a elaborar en su página web, accesible a toda la ciudadanía, un portal con toda la información y todos los avances que se tienen en la materia. ¿Qué contenidos se deben de tratar? No únicamente se debe tratar un conocimiento en qué consiste esta técnica, sino las implicaciones sociales, las implicaciones antropológicas, las implicaciones filosóficas, las consecuencias económicas. También puede suponer un determinado racismo en determinadas prácticas de intervención genética, una discriminación contra las mujeres en determinadas prácticas de intervención genética. Por lo tanto, se está trabajando en derechos humanos y trabajar este tema también supone el acceso a los derechos humanos. En todo caso, la educación debería ser plural, en la que se muestren las ventajas que se pueden lograr a través de las intervenciones genéticas, pero sin olvidar también los inconvenientes. Ya para concluir, debo decir que la educación resulta fundamental y se debe de elaborar urgentemente esta materia. ¿Por qué? Porque permite no caer en escenarios generados por el miedo, porque muchas conductas que se han afirmado son irracionales, y luego también caer en mundos en que la tecnología va a solucionar todo nuestro mal. Es un tecno-optimismo exacerbado que dista mucho de la realidad, porque la tecnología y esta herramienta de edición genética no va a resolver todos nuestros males. Muchas gracias. Pues 10 minutos exactos, sin necesidad. Bueno, supongo que tú, cuando hablas de esta educación, también incluyes un poco filosofía, ética, ¿no? Sí, es lo que tiene que ser interdisciplinar, porque si únicamente se conoce la técnica, hay implicaciones sociales, que se habla que se puede generar desigualdades, que se puede generar un tipo de racismo, porque claro, si los padres, normalmente es una decisión que, igual que la eugenesia que se produjo durante la Segunda Guerra Mundial, era una eugenesia que era únicamente limitada al papel del Estado. Los padres, al elegir las características de los hijos, porque la línea germinal son los padres quienes eligen las características de los hijos, pueden incurrir en determinados riesgos. Y hay un consenso en que se pueda realizar a través de terapias, pero que no sea un mejoramiento. Por lo tanto, es vital estudiar un estudio interdisciplinar de las diferentes áreas y las diferentes materias. Y luego también, por ejemplo, a nivel jurídico, si la legislación que tenemos la debemos de adaptar o es adecuada a la que tenemos. Pero claro, evidentemente no podemos tener una participación pública si no hay una información y sobre todo una materia que es muy compleja. Muy bien, pues hemos hecho un viaje al pasado y ahora un viaje al futuro reciente, que como mínimo es apasionante. Si no hay preguntas, pasamos a la siguiente comunicación del profesor Juan Alfredo Obarrio Moreno. Es una comunicación que ha hecho con Juan Benito Cañizares Navarro, que no ha podido estar aquí, porque bueno, ha sido papá hoy, así que una alegría, pero lo echamos de menos, pero una alegría. Su comunicación es el saber como vocación, el saber como verdad. Perdón, lo tenía apagado. Como no podía ser de otra manera, sean nuestras primeras palabras de agradecimiento a la Fundación Mainel por el interesante congreso que hoy da lugar. Un tema que, si siempre es interesante, a mi juicio es hoy en día aún más interesante, porque en una época donde comprobamos cómo se está
introduciendo lo políticamente correcto o la cultura de la cancelación, que para mí es la incultura, un tema como este, o un congreso como el que nos acoge, se hace realmente necesario. El problema que vamos a plantear no es de escasa envergadura. La pregunta es la siguiente: ¿por qué la universidad y con ella el saber, si me permiten, me quito la mascarilla, que ya me asfixia, y con ella el saber se halla en crisis? Siempre se halla en crisis, pero como he mencionado hace un instante, hoy en día aún más. Supongamos que hablo, por ejemplo, de George Orwell, ¿no? Y por esa universidad de cuyo nombre no quisiera acordarme, parafraseando al Quijote. A este respecto, autores como el filósofo Alejandro Llano señalan que se ha encendido una alerta roja sobre la suerte de las disciplinas humanísticas en los diversos niveles de la enseñanza. Como si respondiera un toque de trompeta, casi todos los países occidentales han emprendido reformas de sus planes de estudio con una orientación sospechosamente coincidente: encaminar toda la educación formal hacia el rendimiento económico. Les pregunto, ¿exagera? No lo creemos, en absoluto. Una autora del talento de Martha Nussbaum, en su obra Sin fines de lucro, tras advertir que vivimos en una crisis mundial, y no precisamente la económica, y estaba escrito en el año 2008, sino la educativa, puntualiza: en casi todas las naciones del mundo se están erradicando las materias y las carreras relacionadas con las artes y las humanidades, tanto a nivel primario y secundario como a nivel terciario y universitario, concebidas como ornamentos inútiles por quienes defienden las políticas estatales en un momento en que las naciones deben eliminar todo lo que no tenga ninguna utilidad para ser competitivas en el mercado global. Estas carreras y materias pierden terreno a gran velocidad en los programas curriculares, como en las mentes y en el corazón de los padres y de los hijos. Nada que no hayamos leído ya con anterioridad en ese delicioso libro de Nuccio Ordine, que yo suelo recomendar a mis alumnos, creo que con escaso éxito, titulado La utilidad de lo inútil, en donde el autor italiano afirma: la utilidad de los saberes inútiles se contrapone a la utilidad dominante, que, en nombre de un exclusivo interés económico, mata de forma progresiva la memoria del pasado, las disciplinas humanísticas, las lenguas clásicas, la enseñanza, la libre investigación, la fantasía, el arte, el pensamiento crítico y el horizonte civil que debería inspirar toda actividad humana. Yo diría que mata la vida y mata el intelecto, porque cuando esto ocurre, solo queda el mercado, el frío mercado, la nada. Estas crisis, como todas las crisis, no es de ahora. Pero esta es una crisis de la que ya fue testigo un autor que yo admiro profundamente, como es Albert Camus, quien deja constancia en su ensayo El hombre rebelde lo siguiente: yo grito que no creo en nada, y todo esto es absurdo, pero no puedo dejar ni de dudar de mi grito, de un grito que negaba la subordinación de las ideas y de la cultura a la política, lo que le llevó a convertirse en un outsider, en un enemigo para sus antiguos camaradas de partido. No se lo permitieron. Y nuestro grito, como profesor, que tras una vida larga ya de docente, experimenta con suma tristeza que quizá no se equivocaba Ray Bradbury cuando en Fahrenheit, su obra Fahrenheit 451, escribe: los clásicos reducidos a una emisión radiofónica de 15 minutos, después vueltos a reducir para llenar una lectura de 2 minutos, por fin convertidos en 10 o 12 líneas de un diccionario. Los diccionarios únicamente servían para buscar referencias, pero eran muchos los que solo sabían de Hamlet a través de una condensación de una página en un libro que afirmara: ahora podrá leer por fin todos los clásicos. Manténgase al mismo nivel que sus vecinos. ¿Te das cuenta? Salir de la guardería infantil para ir a la universidad y regresar de nuevo a la guardería. Esta ha sido la formación intelectual
durante los últimos 5 siglos o más. Sorprendente, nos estaba ya anunciando en el año 53 Internet. Las distopías, querido compañero, siempre se cumplen, por desgracia. Que se lo digan a Orwell, a Huxley o a Ray Bradbury. Quizá el único consuelo que nos queda es saber que ya desde la antigüedad, la paideia siempre se ha visto sometida al escrupuloso mirar del mundo de la utilitas. El pasaje inolvidable de la joven Tracia nos lo confirma Platón en su Teteo. La anécdota es significativa. Platón cuenta que Tales de Mileto, cuando estudiaba los astros, se cayó en un pozo al mirar hacia arriba, y se dice que una sirvienta tracia, ingeniosa y simpática, se burlaba de él, porque quería saber las cosas del cielo, pero se olvidaba de las que tenía delante y a sus pies, 2 mundos contrapuestos frente a frente, el del filósofo, quien busca la totalidad del saber, y de la joven Tracia, apegada a la única verdad que conoce, la de la realidad que toca con sus manos y sus pies. Ambos engloban 2 formas de planteamiento y de interpretación de la vida, pero solo un conocimiento conduce a Ítaca, el que transita bajo el discurso acompañado de una ciencia. El de la ignorancia siempre nos sumerge, como leemos en La República de Platón, en el río de la indiferencia. Y la ignorancia, no lo olviden, solo construye muros de indecencia y sombríos espacios para que nos perdamos en ellos. Máxime, cuando la Ítaca, descrita en ese poema inmortal por Cavafis, nos hace comprender que lo importante no es llegar, sino el camino que se está haciendo para ir a esa Ítaca soñada y anhelada. Pero por desgracia, la escuela y la universidad hacen creer que Ítaca es el título y no el camino para acceder a ese saber que no se impone, sino que se propone como un trayecto que solo posee un incierto principio siempre doloroso y duro, pero nunca tiene un fin, porque el fin nunca está escrito y el fin siempre puede ser una mentira. A este respecto, no le falta razón a mi admirado Borges cuando escribe: el verbo leer, el verbo amar, el verbo soñar no soporta el modo imperativo. O se coge voluntariamente, o se induce, se promueve, pero no se impone. Segunda cuestión que me gustaría plantearles. La primera era la utilitas versus paideia. La segunda es el relativismo imperante. Autores como Alain Finkielkraut en la derrota del pensamiento o Alan Bloom en un libro ya mítico como es El cierre de la mente moderna, reconocen que la sociedad actual sufre de esa conciencia volátil, de ese errar incierto del aquí y el ahora, que lleva a vivir contra la verdad. Dice Alan Bloom: hay una cosa de la que un profesor, él es profesor de filosofía, experto en Platón y traductor de Platón, puede estar absolutamente seguro. Casi todos los estudiantes que ingresan a la universidad creen o dicen creer que la verdad es relativa. El hecho de que alguien considere que esa proposición no es evidente por sí misma les asombra tanto como si estuvieran poniendo en tela de juicio que 2 más 2 es igual a 4. Yo hago esta misma pregunta y mis alumnos me suelen decir lo mismo: la verdad no existe. Y me quedo sorprendido, luego les hago una serie de reflexiones y ya empiezan a dudar. Una confesión conceptual que le hace al autor afirmar: no es la inmoralidad del relativismo lo que yo encuentro terrible. Lo asombroso y degradante es el dogmatismo con que aceptamos ese relativismo y nuestra desenfadada falta de preocupación por lo que significa en nuestras vidas. Digo yo, se impone así un pensamiento débil, el que nos conduce irremediablemente a un saber estanco y fragmentario, que es, en buena parte, la crisis de nuestra civilización, de esa crisis de la que se hizo eco, con su habitual agudeza, el viejo Sócrates, quien, al confrontar su pensamiento con Protágoras, le hace ver: si las opiniones que formamos nosotros son verdaderas para cada uno, ¿para qué dialogar? No es
una insigne extravagancia querer examinar y refutar mutuamente nuestras ideas y opiniones, si todas ellas son verdaderas para cada uno, si la verdad no es como la define Protágoras. Claro, nos está haciendo una realidad palpable. Dialogamos para intentar llegar a un punto de acuerdo sobre lo que puede ser verdad en lo que planteamos. Si ponemos la verdad nuestra como única verdad, no imponemos la verdad, imponemos el dogma. Pero claro, hoy en día se impone criterios como el de Richard Rorty, quien dice, no existe ningún objetivo primordial llamado descubrir la verdad, y que es un docente, sino que aquella persona que transmite la verdad. Si los docentes no transmitimos la verdad, ¿qué transmitimos? ¿El engaño? ¿La distorsión? ¿La irrealidad? ¿O la distopía? La finalidad de la indagación es la autoridad, la utilidad. Y se queda tan pancho. Grave error. Es un error que aprendemos con Séneca, quien en esas cartas maravillosas que escribe a su amigo, 2 minutos me dice, Lucilio, y eso que lo había escrito para intentar ser más breve, dice la siguiente frase, aprendemos no para la vida, sino para la escuela. Esa es la tragedia, que deberíamos de aprender para crecer en la vida. Y el docente está efectivamente para aprender, descubrir y transmitir la verdad, o la educación que aportará será tan efímera como estéril, y lo debe de hacer incluso en ese muro de silencio al que nos lleva y nos acorrala la cultura de la cancelación o del pensamiento único. Tercer punto, y acabo en 1 minuto. La docencia. La docencia es una vocación. Lo decía ese autor tan difícil de leer que es Heidegger en su ¿qué significa pensar? Y dice una frase que es paradigmática. Enseñar es todavía más difícil que aprender, efectivamente, porque el profesor, según Heidegger, y yo lo comparto, su finalidad fundamental no es transmitir un puro conocimiento, sino es transmitir a los alumnos una forma de amar la cultura, de acercarse a la cultura, de entender la cultura. Es decir, damos pautas, no conocimientos, porque el artículo 407 del Código Penal, que es el homicidio, a los 4 días se les habrá olvidado, pero acercarse con ardor al estudio, motivarles a que amen el estudio, eso no se olvida jamás. 2 últimas reflexiones. Me gusta recordar a mis alumnos la frase que Sócrates le dice al esclavo Menón. No se alcanza el saber enseñando a alguien, sino preguntándole, como sacándole la ciencia de sí mismo, la mayéutica. Y por último, para mí la enseñanza siempre será una enseñanza verbal, una enseñanza que parte de la palabra y no de la técnica, ya que es de esa palabra que reverbera en el aula y que se acuesta en el papel. Muchas gracias y perdón si me he extendido. Muchísimas gracias por esta intervención. La siguiente y última comunicación viene de la pantalla. No ha podido estar con nosotros por estas cosas que nos están pasando actualmente, pero lo tenemos conectado y podremos ver su presentación a través de la pantalla. Es Salvador Perio y Gregori. Es que mascarilla, gafas. Y el título de su comunicación es Reduccionismo en la cultura y sus consecuencias. La recuperación de la verdad mediante la educación. Buenas tardes. ¿Se me oye? ¿Se me ve? ¿Sí? ¿Ahora? Buenas tardes. ¿Estás escuchando? Yo trato... ¿Me oyen? Sí, le oímos muy bien, sí. ¿Me ven? ¿Sí? Me ven. ¿Y la pantalla la ven? ¿Ven las imágenes las ven? Sí, vemos la presentación. Bien, pues yo no la veo. No obstante, pasaré. En primer lugar, nos encontramos con que el proceso de elaboración de los derechos humanos representa la convergencia
de representantes de diferentes culturas a través de integrar los antecedentes jurídico-culturales en tal sistemática de principios. Esto no quiere decir que sea solamente la propuesta que impida que cada uno realice sus propios valores de acuerdo con su ética, su religión o sus creencias, sino que reconoce y da posibilidades, como han demostrado Dawson, desde la teoría de la educación, teoría de la cultura, Eliot de la teoría de la cultura, de la teoría de las corrientes de civilización, y Stars desde la sociología, que las religiones son las que generan la cultura. Por lo tanto, hay que entender que la educación no es la finalidad. Es un proceso que trata de enculturar a la gente, el hombre se realiza en la cultura a través de situaciones de socialización que dan esa cultura un estado vivo y no libresco. Este es el criterio correspondiente a la Declaración de los Derechos Humanos, que reconoce lo que está antes de esa declaración. Es decir, que la cultura, el hombre, existe antes que los derechos humanos. Está reconociendo, en este caso, el derecho natural. En estilos de educación se ve la relación que hay entre todos estos elementos y vemos que la finalidad de la enculturación con la socialización trata de lograr la personalización de todos y cada uno de los alumnos. Por lo tanto, la verdad, como se ha dicho inmediatamente antes por el profesor Obarrio, la verdad es lo que se ha de transmitir, la cultura. Ahora bien, la cultura está precisamente elaborada como consecuencia de la realización adecuada de la naturaleza de cada persona. Es el medio por el cual y el fruto por el cual el hombre se realiza individual, social e históricamente. Por lo tanto, si nosotros recordamos el estudio de las dimensiones humanas de Maslow, aquí invertido la pirámide, básicas, fisiológicas, de civilización, seguridad, reconocimiento, confianza, y los valores religiosos, que parece mentira, pero Colbert, en un libro que recoge a los principales especialistas sobre renacimiento moral, dice que la religión vivida coherentemente es la máxima expresión de autorrealización. Vemos que existe una relación directa con el estudio de Stranger, de entreguerras, las dos guerras mundiales, sobre los 6 áreas de valores. Y a su vez vemos que hay una relación, estudiado por Marín Ibáñez, con las diferentes asignaturas del plan de estudio. Esto no quiere decir que sea una relación simple y unívoca, sino que hay valores en todas ellas. Lo importante, que quiero subrayar, es que se trata de una orientación de sentido. La orientación de sentido que precisamente Víctor Frank planteó en su momento y en circunstancias de privación de libertad, etcétera, que nos dice bastante más sobre lo que significa la cultura unilateral y reduccionista. Pues bien, si nosotros vemos las tendencias, precisamente sobre el conocimiento de la verdad y por qué no se produce, precisamente es cuando se esconde, se manipula, se transforma el conocimiento objetivo de la verdad por una serie de intereses, la opinión de la mayoría, etcétera, previamente sembrada. Se genera confusión. En esta situación nos encontramos precisamente con la última publicación de la UNESCO, Postmodernity, una especie de combinación de transculturalidad y globalización en el contexto de las migraciones y las nuevas tecnologías. Precisamente cuando el escepticismo y el relativismo, que también el profesor Barrio ha planteado los errores que tiene, y por lo tanto ya no voy a repetir más sobre ello, sí que quiero decir es que al manipular la multiculturalidad producida por las migraciones, precisamente
El relativismo hace que todas las culturas se igualen como si fueran lo mismo, como si todas las culturas trataran igual a las personas. Al igualar cualquier producto cultural, la cultura en este caso pierde objetividad y entonces los sujetos están desnortados. Pero al mismo tiempo se produce una reducción de la cultura en los aspectos más superficiales de la misma. Por ejemplo, la cabalgata de los Reyes Magos sin la Epifanía. Esto es una manera de provocar, y se ha provocado en cualquier ambiente donde se ha producido este tipo de manipulaciones, tanto lo artístico como las costumbres de ensayos, etcétera, generando una radicalización etnocéntrica y nacionalista. También el impacto de las nuevas tecnologías, como se ha dicho en la anterior aportación, lo que hacen es decir una mentira. Occidente solo es técnica, solamente es lo pragmático y lo económico. Se olvidan de las raíces culturales que hasta hoy mismo mayoritariamente Occidente está viviendo y soporta toda la situación actual. Este reduccionismo simplifica y homogeneiza la verdad del hombre y excluye lo que hemos visto aquí, las necesidades de orden superior que precisamente son las que dan orientación de cultura, orientación de sentido. Esto ha sido aprovechado por el deconstruccionismo, que va más allá del escepticismo y el relativismo. Hay que leerse el libro de Brecinka, La pedagogía de la nueva izquierda, editado en España en 1988, en donde vemos que esto del aprovechamiento de las tecnologías mediante el deconstruccionismo desinforma a la gente y el vacío de la información se llena con mensajes anticulturales y al mismo tiempo se produce el hackeo a los sujetos. Esto trae consecuencias por esta pérdida de pautas sociales, éticas, como es la quiebra de las sociedades y por lo tanto la desintegración. Esto trae autodisoluciones sociales y también desajustes, alienaciones individuales, como es la drogadicción y el disparatado terrorismo. ¿Por qué sufre la educación? Porque hay nosotros sabemos que el logos media entre el sujeto y la realidad cultural. Pero el intelecto, el logos de la persona no puede abarcarlo todo. Entonces, si nosotros nos vamos a las asignaturas que configuran el plan de estudio, si solamente se dan contenidos no éticos en cada una de ellas, entonces la actividad propia y específicamente del hombre, que es conocer sintiendo constructivamente, solamente se queda en el conocer. Con lo cual, uno puede amar, pero no tiene fuerzas para llegar más allá. Puede amar lo que conoce, pero sin fuerza, sin consistencia. Como consecuencia de ello, el sujeto tiene un currículum, unas enseñanzas reducidas, y si encima de esto se elimina la religión de las escuelas, entonces tenemos la aseveración tanto de diferentes autores que he mencionado anteriormente, Eliot, etcétera, que la cultura no puede sobrevivir sin la religión. Y si se mata la religión en las enseñanzas de las escuelas, será muy difícil construir una cultura ipso facto. Como consecuencia tendremos una cultura psicodélica, que es el inicio de una anticultura, y al mismo tiempo esto desemboca en una contracultura. El resultado es una aculturación, es decir, desinformación de los escolares, una asocialización que sustituye la idea de comunidad, pertenencia y compartir valores con la mera interacción. Jugamos juntos, nos divertimos, pero no profundizamos. Entonces los alumnos son mediocres. Realmente las consecuencias de todo esto es que la escuela es vista como cárcel porque al hurtar objetividad el sujeto se siente prisionero. Esto es debido a que se interpreta que el reino es aquí, no hay esperanza y por lo tanto si no hay esperanza no hay
perseverancia. Hay una crisis educacional, como muestran los modelos crónicos, utópicos y distópicos, como es de Huxley y el One Day 2, una sociedad científicamente construida, por no citar otros muchísimos más. Un ejemplo de que el currículum, tal y como se está vertebrando por estas nuevas tendencias a través de organismos internacionales vía ministerios, es un currículum hueco, sin verdad. Ahí tenemos, por ejemplo, dar primacía en un porcentaje grande al Science, Teaching, Technique, Economic and Math, que es prima lo útil y lo económico. Sustituir, como os he dicho antes, el humanismo por un pseudo-humanismo o directamente suprimir la religión, el arte y la filosofía y proponer una ética mínima, como si eso fuera suficiente para hacerse humano. Las consecuencias es que los valores y virtudes no son promovidos, se quita lo que es disciplina y esfuerzo, entre otros, o son manipulados como quitar libertad en su verdadero sentido, libertad para, en vez de se sustituye por libertad con o libertad de, o se castiga, se malinterpreta, se desautoriza la autoridad, o confunden los antivalores, los valores por la picaresca, por el mentir, por la ganancia, etcétera, etcétera. Los lineamientos de solución no se trata solo de ofrecer un mínimo común transreligioso. En vez de enseñar un mínimo común, hay que enseñar lo común y desde ahí hacia lo que es lo propio. En este caso, se trataría de buscar la verdad estableciendo diferencias. Hay la experiencia de la enseñanza de la religión por el profesor Mead en el Centro de Formación Profesional Chávez, en donde cada uno buscaba qué es Dios, para qué vivimos, dónde vamos, etcétera, etcétera, buscando los libros, leyendo los libros, y de ahí luego cada uno profundizaba en su ética máxima o su religión, etcétera. Por lo tanto, la escuela debe fomentar actitudes de conocer la verdad, con sinceridad, objetividad. Formar la conciencia crítica, pero con buena voluntad. Enseñar religión como asignatura, por ejemplo en Finlandia, el número 1, es obligatoria en la religión, obligatoria en la enseñanza, no obligatoria en el aprendizaje, pero se ofrece en todas las ciencias. O centros con un clima positivo, es decir, ideario propio, que no sea solamente de ideas, sino también el clima convivencial, porque la cultura escolar es instructiva, normativa y experiencial. La instructiva son las nociones, la formativa son las normas y los valores, y la experiencial son las virtudes que se viven. Y esto dará un clima positivo para aprender y para autorrealizarse en la verdad, en la belleza y en el bien. ¿Cómo puede suceder eso? En la ponencia yo cito un texto bastante largo que se basa en la pedagogía del encuentro, por Haskell, etcétera, etcétera, en donde cada persona, interactuando con los demás, debe acoger vitalmente la verdad. Esto implica encontrarse con el otro, aunque sea de otra creencia, y dialogar con entereza de convicciones, no ir quedando bien ni quedando bien. Y con esto doy por finalizada esta intervención y espero, si hay alguna pregunta, poder satisfacer las dudas. Muchas gracias. Y en especial gracias por el esfuerzo de haber estado con nosotros, aunque sea desde casa, y se lo agradecemos. Sí, mire, yo tenía que decir una cosa. Primero, felicitar a la organización por la buena sistematización y por la calidad de los contenidos. Y segundo, pedir disculpas porque ayer estuve departiendo con una persona 2 horas y cuando me iba a cenar a casa de mi hija, me llama y dice: hoy tengo COVID, acabo de dar positivo. Y entonces tuve, sin entrar en casa de mi hija, irme con el coche a Oliva, regresar aquí, y por no contaminar al resto de los congresistas, pues desde aquí lo hago. Gracias y perdón. Agradecemos enormemente, la verdad, y nada, son cosas de estos tiempos tan raros.
Muchísimas gracias. Y bueno, no he ido leyendo los comentarios porque no eran preguntas, pero desde luego que han llegado muchas felicitaciones para todas las ponencias, a todas las comunicaciones. Bueno, agradecen la presentación que habéis hecho del proyecto en Colombia, a Mercedes también y al profesor Obarrio también, a todos.